Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa Injertados en el Olivo. Son exactamente las 2 de la tarde, estamos transmitiendo en vivo desde Estéreo Vida 100.1 FM en Cancún, Quintana Roo. Hoy nos acompaña para poder realizar este programa Bruno. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí acompañándolo en este inicio de este programa, Injertados en el Olivo, a través de la estación, como bien lo dijo, 100.1 FM, y también los que nos siguen en Facebook, en nuestra fanpage Ministerio Internacional Casa de Santidad. Estamos transmitiendo completamente en vivo y nos gustaría que nos den una introducción a este programa. Bueno, también les comunicamos que ya tenemos un teléfono que va a estar abierto 24 horas para escuchar sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros. El número telefónico es 998-430-5024. 430-5024. Les recuerdo, pueden llamar las 24 horas. Está abierto este número telefónico a cualquier persona que quiera compartir algo con nosotros. Y pues bueno, Bruno, vamos a comenzar la transmisión del día de hoy. Tenemos una hora completamente en vivo y pues para explicar y para poder entender el propósito del programa, vamos directamente a la palabra de Dios. El texto que vamos a leer es en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos a comenzar del versículo 7 y vamos a ir analizando lo que nos dice la palabra en esta porción de la Escritura. Es la carta del apóstol Pablo a los romanos y en el capítulo 11 nos va a decir cosas muy importantes. De hecho, el tema central de esta porción es lo que le da nombre al programa. Por eso es tan importante comenzar la primera transmisión entendiendo qué es lo que dice la Escritura acerca de esta frase tan importante que es injertados en el olivo. Pues vamos a comenzar, Bruno. Vamos a comenzar en Romanos 11, versículo 7. Dice la Escritura: que pues lo que Israel busca, eso no lo alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierte en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan para no ver y haz que su espalda se doblegue para siempre. Vamos a ver estos primeros versículos aquí en Romanos 11 y es muy importante que todos los que estudiamos la palabra de Dios leamos. Cuando estudiamos la Escritura, tenemos que conservar el texto en su contexto.
Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Qué es lo que tú piensas leyendo estos primeros versículos, Luis? Sí, pues vemos que lo que yo entiendo es de que Pablo les está hablando al pueblo de Israel, pero más que nada a los que desecharon la enseñanza, a los rebeldes, a los israelitas rebeldes. Pero, por ejemplo, esta iglesia estaba situada, o estas iglesias que estaban situadas en Roma, ¿qué característica tenían? ¿Eran creyentes gentiles o judíos? Sí, eran los gentiles que se estaban pues acercando, ¿no? al pueblo de Israel. Básicamente la mayoría de la audiencia a la cual Pablo se estaba refiriendo efectivamente eran gentiles. Eran congregaciones que se habían levantado en Roma y a ellos les estaba escribiendo esta carta comunicando la palabra de Dios e instruyéndolos, porque obviamente cuando los gentiles empezaron a conocer a Yeshua Jesús, nuestro Mesías, y a Dios Padre, obviamente ellos no tenían ninguna instrucción acerca de la palabra de Dios. Pero vemos interesantemente que en los primeros capítulos, en los capítulos 1, 2, 3 y 4, al parecer, aunque la mayoría eran gentiles, también había algunos que se habían incorporado, puesto que eran también creyentes en Jesús como el Mesías de Israel. Y aunque las congregaciones estaban en Roma, también había algunos creyentes judíos o de descendencia israelita, y porque vemos durante la carta que está hablando a las dos audiencias. Habla a la iglesia gentil que ya había aceptado a Jesús como su Mesías y que se había reconciliado con Dios Padre, pero también había algunos que eran del pueblo de Israel, y prácticamente, de hecho, en la carta vemos que está reconciliando a israelitas y a gentiles. Entonces vamos a ver muchas cosas muy importantes. En esta porción donde empezamos en el versículo 7, está hablando de Israel. Y está explicando que lo que Israel buscaba no lo alcanzó. Pero vean al final del versículo 7, porque de todo el pueblo de Israel habla de dos grupos diferentes. Dice, los elegidos sí lo alcanzaron, y luego dice, y los demás fueron endurecidos. Esto quiere decir que dentro del pueblo de Israel, cuando vino nuestro Mesías y dio testimonio de quién era e hizo el sacrificio en la cruz para reconciliarnos con Dios, hubo muchos israelitas que reconocieron a Jesús como el Mesías y otros que lo rechazaron rotundamente. Los elegidos sí alcanzaron lo que Israel buscaba, pero los demás fueron endurecidos. Podemos ver, y es algo también muy importante, aunque los nombres fueron transliterados al idioma al que se hizo la traducción de la Escritura, todos los autores del Nuevo Testamento eran israelitas, y esto es algo muy importante. Por ejemplo, tenemos a Juan, cuyo nombre original en hebreo es Yohanan o Yohanan,
Tenemos también, por ejemplo, a Mateo, cuyo nombre en hebreo, su nombre original es Matityahu, y así todos los discípulos de Jesús, de nuestro Mesías, eran de origen israelita. Y exactamente es lo que está explicando Pablo en este versículo 7. Hubo algunos israelitas que lo reconocieron a Jesús y llegaron a la culminación de lo que Dios había establecido en la Escritura, y dice que los demás fueron endurecidos. ¿Qué nos puedes decir de esto, Ruth? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto que estaba sucediendo? Bueno, sí, a mí lo que me llama igual mucho la atención es lo que comentaba sobre lo importante de estudiar la palabra en cuanto a su idioma original, que es el hebreo. Como bien decía de los nombres, que también Pablo era Shaul, su nombre era original. Rabí Shaul, sí. Y pues como vemos a lo largo de la escritura, desde siempre siempre ellos guardan un remanente, ¿no? Que es lo que pues vemos en este versículo también. O sea, el remanente fue los que sí alcanzaron lo que buscaban. Así es algo muy importante en la Escritura. Dios siempre habla de un grupo muy pequeño que siempre fue fiel a Él, y es a lo que tú te refieres con este término de un pequeño remanente, y lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Es un error si decimos que todos los judíos rechazaron a Jesús, a Yeshua, nuestro Mesías. Para comenzar, tenemos que entender algo muy importante, discípulos de Yeshua Jesús. Los judíos es solamente una de las 12 tribus de Israel. Entonces, decir que todos los judíos rechazaron a Jesús también es un error, porque hubo muchos que eran de origen de esa tribu específica, de la tribu de Judá. De ahí viene el nombre judíos, pero muchos de ellos sí creyeron en Él. Tenemos testimonio en el Nuevo Testamento de gente que se acercaba a Jesús y le decían que reconocían su autoridad, su unción, y que definitivamente Dios estaba con él, pues él hacía milagros y señales que nadie más en ese tiempo podía hacer. Y aún así, pues había en su corazón cierta batalla en cuanto a reconocer realmente quién era Jesús y hablarlo públicamente, todavía por miedo a los religiosos de su época, los fariseos que estaban en control del templo y del Sanedrín. Pero aún así reconocían que en Jesús había unción y había llamado de Dios. Entonces, no todos los judíos no lo rechazaron. También de las demás tribus de Israel hubo muchos que lo aceptaron y lo seguían, se convirtieron a la fe. Tan solo en el libro de Hechos tenemos que más de 120 israelitas ya reconocían a Jesús como el Mesías y estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces, es un error decir que los judíos rechazaron a Jesús. Aquí la misma Escritura, Pablo, siendo un fariseo, habiéndose instruido entre los fariseos, ahora llegó a la fe, siendo que en el principio perseguía a los seguidores de Jesús, a sus discípulos, y les prohibían predicar en el nombre de Yeshua Jesús o Yahoshua Jesús. Y con el tiempo tiene un encuentro personal Pablo con él, y ahora él está enseñando e instruyendo
a los creyentes que eran de origen gentil y les estaba enseñando que Israel estaba dividido en dos tipos de personas: los que ya reconocían a Jesús como el Mesías y los que le habían rechazado. Más adelante continúa la escritura y dice en el versículo 8 que esto Dios ya lo sabía de antemano y que de hecho ellos ya sabían que parte del pueblo lo iba a aceptar y parte lo iba a rechazar. ¿Qué nos dice el versículo 8, Bruno? Sí, pues muy claramente dice que Dios les dio espíritu de estupor, o sea, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es algo muy importante. En ese tiempo, en el momento que Pablo estaba escribiendo esta carta a los creyentes en Roma, a los discípulos de Jesús, nuestro Mesías, estaba explicando que Dios ya había profetizado que parte del pueblo iba a rechazar al Mesías y como consecuencia a su rechazo, como bien dijiste, Bruno, les iba a dar espíritu de estupor, iba a cerrar sus ojos, iba a cerrar sus oídos. Y dice Pablo, hasta el día en el que él estaba escribiendo esta carta. ¿Qué piensas, Bruno? ¿Ha cambiado esto? Porque eso fue hace un poco menos de 2000 años. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel actualmente, Bruno? ¿Ya realmente todos creen que Jesús es el Mesías de Israel? No, de hecho, muchos continúan con este espíritu de estupor, porque además de que lo rechazan, yo escuché una vez que también eliminan ciertas partes de lo que es las profecías del Mesías, precisamente para no, o sea, para justificar que por eso no creen en el Mesías. Fíjate, es muy interesante lo que dices. Te refieres a Isaías 53 en específico, ¿no? Sí, hemos encontrado a lo largo de nuestro estudio de la Escritura que, por ejemplo, ahora hay una oposición de los rabís a leer Isaías 53 y a profundizar en las explicaciones, porque generalmente cuando un israelita lee con detenimiento Isaías 53 de principio a fin y analiza cada una de las porciones de ese capítulo y profundiza y analiza el mensaje completo del capítulo, muchos llegan a reconocer que efectivamente que este capítulo no se refiere al pueblo de Israel, sino se refiere al Mesías que había de venir, e inmediatamente reconocen que ningún israelita en el tiempo que Dios estableció que tenía que venir cumplió con esto al pie de la letra como Yeshua, Jesús en su tiempo. Y es así de que muchos israelitas, a través del estudio de Isaías 53, han llegado a reconocerlo como el verdadero Mesías de Israel. Es muy importante. Entonces sí, efectivamente lo que acabas de decir es algo que debemos de tomar en cuenta. Y no perdamos de vista, tenemos que estar con la vista puesta en Israel, porque muchas cosas están sucediendo allá y es realmente el termómetro para saber en qué porción profética de lo que Dios estableció estamos, para poder saber si falta mucho para el regreso de nuestro Mesías o no.
Nos vamos a hacer una pequeña pausa y le repetimos, estamos transmitiendo en vivo de Estereolida 100.1 FM. Nuestros teléfonos 9984 30 50 24. Regresamos. Hola, ya estamos de regreso. Muchas gracias por sintonizarnos. Son las 2:23 de la tarde, aquí completamente en vivo en el 100.1 FM Estereolida y en nuestra página de Facebook, Ministerio Internacional Casa de Santidad. Y ya nos mandaron algunos saludos, el hermano Francisco y el hermano Eduardo. También les recordamos nuestro número telefónico en este programa, que es el 9984 30 50 24. Y continuamos aquí con el David Luis Cervantes, que nos está explicando Romanos 11. Bueno, estamos compartiendo juntos. Gracias por continuar con nosotros. Y en el corte pasado, Bruno, estábamos hablando acerca de lo que Pablo estaba comunicando a la congregación en Roma. Habíamos dicho que en esta congregación, obviamente la mayoría de los discípulos de Yeshua Jesús eran gentiles ya habiendo dejado esa antigua manera de vivir, alabando dioses ajenos, cometiendo idolatría y viviendo el pecado, y ahora ya habían reconciliado con Dios Padre a través de nuestro Mesías Jesús, ya lo habían conocido, su fe ya estaba clamando al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y pues estaba explicando Pablo que hasta ese día había dos clases de personas entre el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido de Dios, que había unos que habían reconocido a Yeshua Jesús como nuestro Mesías, y a los que le seguían rechazando hasta ese día, y podríamos decir que continúan rechazándolo hasta el día de hoy, pues les dio un espíritu de estupor. Espiritualmente están ciegos y están sordos, pero sabemos que Dios es poderoso para reconciliar a todos los que clamen su nombre y acepten todo lo que Él estableció. Y así como hubo una parte del pueblo de Israel que sí aceptó al Mesías, sabemos que en el proceso de llegar al fin del cumplimiento de todas las cosas, dice la Escritura que todo el pueblo de Israel será salvo. Entonces, vamos a ver qué es lo que sigue sucediendo en el mundo, pero esto es importante. Vemos que Pablo en la Escritura está explicando con todo su conocimiento de la palabra de Dios las cosas que estaban sucediendo en su época. Entonces, más adelante, ya vemos en el versículo 9 y 10, Bruno, y de hecho cita a David, al rey David. ¿Qué es lo que dice acerca de David, o qué es lo que cita textualmente de él, Bruno? Sí, dice, se ha vuelto su convierte en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Es algo muy interesante esta porción de la Escritura, porque Pablo nos está explicando todo el proceso que el pueblo de Israel ha tenido que sufrir a través de la historia, y según lo que está explicando Pablo aquí a la congregación o a las congregaciones en Roma en esta época, que las consecuencias de lo que habían pasado y de lo que iban a seguir pasando el pueblo de Israel hasta que no reconozcan a Yeshua Jesús como el Mesías verdadero, es un proceso de sufrimiento,
en el cual su espalda va a ser doblegada y sus ojos se van a oscurecer para no ver, y todo lo que ha pasado en el pueblo de Israel durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Inquisición, durante muchas etapas de la historia, es como resultado no solo a la rebeldía general de muchos israelitas en vivir como Dios estableció, sino a los que específicamente rechazan a Jesús como el Mesías. ¿Qué nos puedes decir de esto, de lo que tú has estudiado y has leído? Sí, pues es muy interesante lo que dice Pablo, porque ya desde los tiempos de David, estos dos versículos nos hablan que ella estaba de alguna forma profetizando que iba a haber personas que iban a tener estas características, o sea que iban a estar perdidos prácticamente. Así es. Entonces, ¿qué sucedía, por ejemplo, en el tiempo de David? ¿Dónde estaba David y qué estaba pasando en su vida? Bueno, pues ahora sí que David ha tenido diferentes procesos, ¿no? de aprendizaje también. Igual estuvo en guerras, estuvo pues en situaciones en las que él mismo reconocía que estaba en pecado. Y bueno, posteriormente pues el arrepentimiento, ¿no? Claro, y es interesante que lo exprese de esta manera. Su mesa se convierte en trampa y red, y en tropezadero y retribución para ellos. Fíjense, algo muy importante, que no hay que caer en una inadecuada interpretación de lo que dice aquí la Escritura. David aquí se estaba refiriendo a los israelitas que se habían apartado de Dios, nada más. No está hablando a los israelitas en general como pueblo. ¿Por qué razón? Es muy sencilla. De hecho, David, ¿a qué pueblo pertenecía, Bruno? A Israel. Entonces, así como David era fiel a Dios, bueno, tuvo un proceso de vida en el cual no siempre fue fiel, pero en general vemos lo que describe la Escritura del rey David, es que en general él se arrepintió cuando se tuvo que arrepentir, clamó a Dios cuando tuvo que clamarle, pero en general su vida fue una vida entregada y dedicada a hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios hizo un pacto específico con él, por eso le dio la promesa de que su descendencia se iba a mantener en el trono derecho hasta la llegada del Mesías. Por lo tanto, el Mesías iba a ser descendiente directo del rey David. Entonces, obviamente, tenemos que entender, sin sacar la palabra de contexto, que Dios no desechó a todo el pueblo de Israel, desechó a los israelitas que eran infieles, que estaban en idolatría, que cayeron en pecado y que se apartaron del camino de Dios. Entonces, esto simplemente es un ejemplo para nosotros, para no caer exactamente en ese mismo error. Entonces, es un proceso y lo está describiendo aquí, porque ese proceso va a llegar algún día a su fin. Todos los israelitas, así como todos los gentiles que algún día se arrepientan de sus pecados, acepten a Yeshua Jesús como su Mesías para reconciliarse con Dios Padre, pues ya van a regresar al pacto que Dios estableció con su pueblo. Entonces, esto es momentáneo y solo para aquellos que continúan en pecado. ¿Qué vas a decir?
Sí, 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 pues eso, o sea, como que todos en nuestra vida tenemos un proceso en el cual, pues es bueno, yo lo llamo un proceso de rebeldía, ¿no? Pero pues todos sabemos que nuestro camino debe de ser siempre el Mesías. Así es. Muy bien, entonces vamos al versículo 11. A ver, vamos. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Hasta ahí. Esta porción es muy importante, precisamente describe de una manera totalmente clara todo lo que hemos estado hablando desde el principio. Entonces vamos a analizar juntos toda esta porción que leíste. Y comienza el apóstol Pablo, o Rabí Shaul, como era conocido en Israel por su nombre hebreo, y hace una pregunta retórica. Esta pregunta no es para saber la respuesta, porque él ya sabía la respuesta a esto. Una pregunta retórica tiene el propósito de provocar la reflexión en el que escucha para poder llegar a la respuesta correcta. Entonces, aquí levanta una pregunta retórica muy importante a Rabí Shaul. Dice, ¿acaso tropezaron para que cayesen? Y la respuesta es muy clara, dice, de ninguna manera. Y explica que Dios tenía o encontró un propósito dentro de todo este proceso. Porque gracias a esto, dice ahí mismo en el versículo 11, que los gentiles que obtuvieron como parte de este proceso en la ceguera temporal de Israel. La salvación. Y luego al final dice que los israelitas deben de ser provocados a qué cosa? A celos. Híjole, es un versículo muy importante y prácticamente aquí nos podríamos pasar el resto del programa, porque imagínense, la Escritura nos dice, y Pablo en el Nuevo Testamento nos está comunicando, que gracias a esa dureza parcial de una parte de Israel, vino la salvación a los gentiles, pero no solo eso, porque ahora estos gentiles que ya pasaron a ser hijos de Dios, dice que tienen como propósito provocar al pueblo de Israel a celos. Y es algo muy importante. ¿Cómo podría un gentil que ahora cree en Dios y que comienza a ser instruido en lo que un israelita desde pequeño le enseñaron y le confirmaron hasta el día que murió, para que haciendo algo, y ahorita vamos a hablar de qué se trata esto, qué podría hacer un gentil para provocar al pueblo de Israel? Es algo muy interesante. ¿Tú qué opinas, Luis? Sí, recordemos que los gentiles pues obviamente son las personas que rechazan al Mesías o que no nacieron en la ciudad de Israel, pero precisamente gracias a ahora sí que la gracia del Padre
al mandar al Mesías, pues muchos lo aceptaron y lo reconocieron. Y eso es a lo que se refiere aquí, que como se lo dijo, era para que los que estaban endurecidos vieran que los gentiles, pues hasta el gentil lo estaba reconociendo. Pero es mucho más que eso, porque imagínense que un israelita desde pequeño es instruido en la palabra de Dios. Vamos a tomar como ejemplo la vida de Pablo. Él era un fariseo. Entonces, él fue instruido en la palabra de Dios prácticamente desde que nació hasta su edad adulta, pero él vivía una vida que no era completamente agradable a Dios. A pesar de conocer y tener las escrituras en su idioma, el idioma hebreo, no tenía una correcta relación con Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Si leemos todos los confrontamientos de Yeshua Jesús con los fariseos, que eran los religiosos que tenían el control del Sanedrín y del templo en su época, él tenía muchos choques intelectuales de la palabra de Dios, y él les enseñaba a regresar a lo que Dios en un principio estableció. Y vemos en los 4 evangelios las confrontaciones tan terribles que había entre Jesús, los fariseos, los saduceos y otros grupos religiosos, porque Jesús les estaba enseñando a regresar a lo que el Padre originalmente estableció. Entonces, ahora en este versículo Pablo nos revela que cuando llega un gentil que estaba totalmente alejado, viviendo en pecado, sin conocer ni ser instruido en la palabra de Dios, ahora tenía como propósito provocar a celos al pueblo de Israel. Entonces, son muchas cosas, y de todo ello vamos a continuar hablando, pero aquí está hablando un paréntesis muy grande en el cual vamos a tener que trabajar durante bastante tiempo. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Muy buenas tardes, continuamos en vivo en Estéreo Vida 100.1 FM. Son las 2:45. Recuerden, nuestro número es 9984-3050-24 para que nos manden algún mensaje si tienen alguna duda, comentario. Y queremos también mandar saludos a la hermana Conchi, Gaby, David Marín, al hermano Martín, David Gómez y a la hermana Rosana. Y continuamos con lo que nos queda. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Estéreo Vida 100.1 FM desde Cancún, Quintana Roo. Y efectivamente, Bruno, estábamos leyendo Romanos 11:11 y estábamos diciendo antes de irnos al corte pasado que es un versículo del cual podemos sacar muchísima información, podemos hablar mucho, porque es algo que Pablo estaba explicando a las congregaciones en Roma y abre la oportunidad para un tema muy importante. Estábamos diciendo que la ceguera parcial del pueblo de Israel, Dios la utilizó en su tiempo y hasta el día de hoy. Número 1, para que los gentiles encontraran la salvación. Y recuerden que Yeshua Jesús, cuando estuvo en su ministerio en la tierra, primero trabajó con el pueblo de Israel. Él, de hecho, le recomendaba a sus discípulos que no fueran a predicar a los gentiles. Primero, él tenía como encomienda del Padre
alcanzar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel y corregir la teología de la tribu de Judá para regresarnos a lo que el Padre había establecido desde el principio. Él jamás enfocó el ministerio personal de él y al principio de sus discípulos para predicar a los gentiles. Aunque en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, vemos que algunos gentiles, por el hecho de haber conocido a Jesús y haber escuchado lo que él predicaba, obviamente llegaron a la fe, pero el propósito primero que el Padre le comunicó a Yeshua, nuestro Mesías, era trabajar con el pueblo de Israel. Cuando muere Jesús y regresa a sentarse a la derecha del Padre, es entonces cuando ya los discípulos tenían como consigna ir a todo el mundo a predicar las buenas nuevas, primero al pueblo de Israel y después a los gentiles. Pero esto es algo muy importante. Leímos en Romanos 11:11, retomando antes del corte pasado, que eran 2 propósitos la ceguera parcial del pueblo de Israel: la salvación de los gentiles y que ellos provocaran a celos al pueblo de Israel. Entonces vamos a retomar de ahí. ¿Qué significa provocar a celos al pueblo de Israel? Es algo importantísimo. Sí, pues ahora sí que es como, por ejemplo, que ellos se dieran cuenta que no eran los elegidos en cuanto a lo que ellos pensaban que estaban haciendo. O sea, ellos pensaban que así como estaban bien. Estaban alejados de lo que Dios había establecido. Entonces, cuando tiene ese encuentro, porque le dice Jesús, ¿por qué me persigues? Eso quiere decir que Pablo estaba en contra de lo que Jesús predicaba y enseñaba. Pero después de ese encuentro, ¿qué pasa con Pablo, con Rabí Shaul? Sí, pues se da cuenta que realmente estaba creyendo en una religiosidad. Exactamente. Y no solamente una religiosidad, sino que, como tú comentaste, no estaba cumpliendo adecuadamente lo que Dios había establecido. Y es algo muy importante. Entonces, si decimos que uno de los propósitos de Dios al salvar a los gentiles era que los israelitas fueran provocados a celos, de acuerdo a lo que acabamos de explicar y comentar, ¿qué significaría entonces esta provocación a celos? Pues como que como un despierto, ¿no? O sea, estás viendo que yo vine a salvarlos, pero ellos estaban tan endurecidos que no lo reconocían. ¿Ok? Sí, no lo podían reconocer. Entonces, los israelitas no estaban haciendo todo exactamente como Dios estableció, y ahora estos gentiles que habían llegado a la fe, al ser instruidos, tenían como propósito provocar los celos de los israelitas para regresar a lo que era correcto. Y les recordamos, aquí es un tema que podríamos pasar los siguientes programas durante muchos meses hablando de esto, pero no podemos detenernos tanto. Yo creo que sería interesante sí hablar por lo menos lo que nos queda de esta emisión y tal vez parte de la próxima acerca de esto y luego continuar con el texto, porque es muy importante. Por ejemplo, vemos textos como Mateo. Vamos a
a ver cómo Jesús en Mateo capítulo 15. No, continúa. No, lo que buscaba la cita, estoy recordando el número 84, 30, 50, 24, para que nos dejen sus comentarios. Sí, es muy importante. Mateo 15, Jesús tiene una conversación muy interesante con los religiosos de su época, especialmente con los fariseos y los escribas. Mateo 15, desde el versículo 1 en adelante. ¿Qué es lo que dice la Escritura, Bruno? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera y la bendición es mucha. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así también invalidando el mandamiento de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hasta ahí. Vean, esta porción es muy importante y generalmente hay muchas versiones de cómo entender el pasaje, pero en realidad muchas veces leemos sin poner mucha atención a lo que leemos, y lo que vamos a hacer a continuación es escarbar esta porción hasta sacarle todo el jugo posible. No lo vamos a poder hacer ya el día de hoy, ya falta muy poco tiempo para terminar, pero de aquí vamos a retomar en la próxima emisión, la próxima semana. Pero en general, Jesús, léanlo, si nos van a acompañar la próxima semana, lean Mateo 15 del 1 en adelante, va a ser algo muy importante. Y Jesús lo que hace aquí con los religiosos de su época: bueno, para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Lo que enseñan los ancianos o lo que enseñan los mandamientos de Dios? Y de aquí vamos a tomar muchas cosas, pero se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos en Estéreo Vida 100.1 FM. Soy el Rabí Luis Cervantes. Sí, bueno, pues muchas gracias por habernos seguido. Mi nombre es Bruno Tapia y continúo con la programación de Estéreo Vida 100.1 FM. Que Dios nos bendiga. Shalom.